21. El periespíritu o cuerpo fluídico. Al negar la existencia del alma, los materialistas han frecuentemente arguido con la dificultad de concebir un ser privado de forma. Los espiritualistas mismos no se explicaban cómo el alma, inmaterial e imponderable, podía unirse estrechamente y gobernar el cuerpo material, de naturaleza esencialmente distinta. Estas dificultades han encontrado solución en los experimentos del espiritismo. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el alma, durante la vida corporal como después de la muerte, está constantemente revestida de una envoltura fluídica, más o menos etérea o sutil, que Allan Kardec ha llamado periespíritu o cuerpo espiritual. Participando del alma y del cuerpo material, el periespíritu les sirve de mediador, transmite al alma las impresiones de los sentidos y comunica al cuerpo las voluntades del espíritu. En el momento de la muerte, se desprende de la materia tangible, abandona el cuerpo a las descomposiciones de la tumba, pero, inseparable del alma, conserva la forma exterior de su personalidad. El periespíritu es por consiguiente un organismo fluídico, es la forma preexistente y sobreviviente del ser humano, sobre la cual se modela la envoltura carnal, como una doble vestidura invisible, formada de una materia refinadísima que penetra en todos los cuerpos por impenetrables que nos parezcan uno. La materia grosera, incesantemente renovada por la circulación vital, no es la parte estable y permanente del hombre. El periespíritu es el que asegura el mantenimiento de la estructura humana y de los rasgos de la fisonomía, y esto en todas las épocas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Viene a ser como un cañamazo o como un molde compresible y expansible sobre el cual vienen a incorporarse las moléculas. Este cuerpo fluídico no es, sin embargo, inmutable, se purifica y se ennoblece con el alma, la sigue en todas sus innumerables encarnaciones, sube como ella los grados de la escala jerárquica, se hace cada vez más diáfano y brillante, para resplandecer un día con esa luz deslumbradora de que hablan las Biblias antiguas y los testimonios de la historia respecto a ciertas apariciones. En el cerebro de este cuerpo espiritual es donde se almacenan los conocimientos que se imprimen en él con líneas fosforescentes, y sobre estas líneas se modela y se forma el cerebro del niño en la reencarnación. Así, el haber intelectual y moral del espíritu, lejos de perderse, se capitaliza y se aumenta con sus existencias. Esta es la causa de las aptitudes extraordinarias que traen al nacer ciertos seres precoces, de dotes especiales. La elevación de los sentimientos, la pureza de la vida, los nobles arranques hacia el bien y el ideal, las pruebas y las penalidades soportadas con paciencia, afinan cada vez más las moléculas periespirituales. Como una acción química, consumen las partículas groseras y solo dejan subsistir las más finas y sutiles. Por un efecto inverso, los apetitos materiales, las pasiones bajas y vulgares influyen en el periespíritu entorpeciéndole y haciéndole más denso y más oscuro. La atracción de los globos inferiores como la Tierra, se ejerce con fuerza sobre estos organismos que conservan en parte las necesidades del cuerpo y no pueden satisfacerlas. Las encarnaciones de tales espíritus se suceden rápidamente, hasta que el progreso obtenido por el sufrimiento consiga atenuar sus pasiones, sustraerles a las influencias terrestres y abrirles paso a los mundos mejores. Los tres elementos del ser están unidos por una estrecha correlación. Cuanto más elevado es el espíritu, cuanto más sutil, ligero y brillante es el periespíritu, tanto más está el cuerpo exento de pasiones y es más moderado en sus apetitos y deseos. La nobleza y la dignidad del alma se comunican al periespíritu haciéndole más etéreo y dando mayor armonía a sus formas, hasta en el cuerpo mismo se manifiestan, el rostro se ilumina con un reflejo de la llama interior. El periespíritu comunica con el alma por medio de las corrientes magnéticas. Está ligado al cuerpo por los fluidos nerviosos. Estos fluidos, aunque invisibles, son fuertes ataduras que lo encadenan a la materia desde el nacimiento hasta la muerte, y aún, a los sensuales, hasta la disolución del organismo. La agonía nos representa la suma de esfuerzos realizados por el periespíritu para desprenderse de las ligaduras carnales. El fluido nervioso o fluido vital, que nace del periespíritu, representa un papel considerable en la economía. Su existencia y su modo de acción pueden explicar muchos problemas patológicos. Agente de transmisión de las sensaciones externas a la par que de las impresiones íntimas, es comparable al hilo telegráfico que transmite el pensamiento recorriendo una doble corriente. La existencia del periespíritu era conocida por los antiguos. Con los nombres de Ochema y de Feruer, los filósofos griegos y orientales designaban a la envoltura del alma lúcida, etérea y aromal. Según los persas, cuando la hora de la encarnación ha llegado, el Feruer atrae y condensa a su alrededor las moléculas materiales necesarias para la constitución del cuerpo, luego las restituye a los elementos con la muerte para adoptar en otros ambientes nuevas envolturas carnales.
El cristianismo presenta igualmente las huellas de creencia. San Pablo, en su primera epístola a los Corintios, se expresa en estos términos: el hombre está en la tierra como un cuerpo animal, y resucitará como un cuerpo espiritual. Del mismo modo que tiene un cuerpo animal, tiene un cuerpo espiritual. Aunque la existencia del perispíritu haya sido afirmada en distintas épocas, al espiritismo le ha correspondido determinar su naturaleza y sus funciones exactas. Gracias a las experiencias de Crookes y de otros sabios ingleses, sabemos que el perispíritu es el instrumento con cuyo auxilio se efectúan todos los fenómenos del magnetismo y del espiritismo. Este cuerpo espiritual es un verdadero depósito de fluidos que el alma pone en acción por la voluntad, con ayuda de un organismo semejante al del cuerpo material, cuyo trasunto es. Él es quien en el sueño ordinario como en el sueño provocado, se desprende del cuerpo, se transporta a distancias considerables, y en la oscuridad de las noches como a la claridad del día, ve, observa y oye cosas que el cuerpo no podría conocer por sí mismo. El periespíritu tiene, pues, sus sentidos, análogos a los del cuerpo, pero de un poder superior. Ve por medio de la luz espiritual, diferente de la luz de los astros, no pudiendo los sentidos materiales percibirla, aun cuando esté esparcida por todo el universo. La permanencia del cuerpo fluídico, después como antes de la muerte, explica también el fenómeno de las apariciones o materializaciones de los espíritus. El periespíritu, en la vida libre del espacio, posee virtualmente todas las fuerzas que constituyen el organismo humano, pero no las pone en acción. Una vez que el espíritu se encuentra en las condiciones deseadas, es decir, una vez que puede prestar el medium la materia fluídica y la fuerza vital necesarias, se las asimila y reviste poco a poco las apariencias de la materia terrestre. La corriente vital circula en él, y, bajo la acción del fluido prestado, las moléculas físicas se acumulan según las líneas esenciales del periespíritu, el cuerpo humano se constituye, y el organismo entra en funciones. Las fotografías y los vaciados nos demuestran que ese cuerpo reconstituido es idéntico al que el espíritu animaba en la tierra. Pero esta vida no puede ser más que temporal y fugitiva, puesto que es anormal, y los elementos que la producen, después de una breve asociación, vuelven a sus respectivos puntos de origen. 22. Los médiums. Las facultades del periespíritu, sus medios de acción y de desprendimiento, por desarrollados que estén en ciertos sujetos, no pueden, sin embargo, ejercerse en toda su plenitud durante el periodo de encarnación, esto es, durante la vida terrestre. El periespíritu está entonces estrechamente ligado al cuerpo. Prisionero en la oscura y densa envoltura, no puede alejarse de ella sino en ciertos momentos y en condiciones particulares. Sus recuerdos permanecen en estado latente por causa de nuestra impotencia para ponerlos en acción. De aquí procede la debilidad de nuestra memoria que no puede remontar la corriente de nuestras existencias pasadas. De regreso a la vida espiritual, el alma recobra la completa posesión de sí misma, el periespíritu recobra la plenitud de sus percepciones. Desde entonces pueden obrar de concierto sobre los fluidos e impresionar los organismos y los cerebros humanos. Este es el secreto de las manifestaciones espiritistas. Un magnetizador puede ejercer una acción poderosa sobre su sujeto, provocar su desprendimiento y suspender en él la vida material. Del mismo modo los espíritus o almas desencarnadas pueden, por su voluntad, dirigir corrientes magnéticas sobre los seres humanos, influir en sus órganos, y comunicar, por su mediación, con los habitantes de la Tierra. Estos seres, especialmente adecuados por la delicadeza y sensibilidad de su sistema nervioso, a la manifestación de los espíritus, tienen el nombre de médiums. Sus aptitudes son múltiples y variadas. Hay sensitivos y videntes, aquellos cuya vista atraviesa la opaca bruma que nos oculta los mundos etéreos, y que, por un claro, llegan a entrever algo de la vida celeste. Algunos hay que tienen hasta la facultad de ver a los espíritus y de oír de ellos la revelación de las leyes superiores. Todos somos médiums, es cierto, pero en grados muy diferentes. Muchos que lo son, lo ignoran. Mas no existe ningún hombre sobre el cual no tenga acción la influencia buena o mala de los espíritus. Vivimos en medio de una multitud invisible que asiste, silenciosa y atenta, a los detalles de nuestra existencia, y participa, con el pensamiento, de nuestros trabajos, de nuestras alegrías y de nuestras penas. En esta multitud han tomado puesto la mayor parte de los que hemos encontrado en la tierra y cuya pobre y gastada envoltura hemos acompañado al cementerio. Parientes, amigos, indiferentes, enemigos, todos subsisten, y vuelven atraídos por el hábito y los recuerdos hacia los sitios y los hombres a quienes han conocido.
Esta muchedumbre, en medio de la cual vivimos, influye en nosotros, nos observa, nos inspira, nos aconseja a pesar nuestro, y aun, en ciertos casos, nos atormenta y nos persigue con su odio y su venganza. Todos los escritores conocen esas horas de inspiración en que su pensamiento se ilumina con inesperada claridad, en que las ideas fluyen como un torrente bajo su pluma. ¿Y cuál de nosotros en los momentos de tristeza, de abatimiento, de desesperación, no se ha sentido a veces reanimado y confortado por una acción íntima y misteriosa? Y los inventores, vanguardia del progreso, todos esos que luchan para engrandecer el dominio y el poder de la humanidad, ¿no se han beneficiado acaso del socorro invisible que nuestros hermanos mayores saben dispensarles en las horas decisivas? Esos escritores súbitamente inspirados, esos inventores iluminados de repente, son otros tantos médiums intuitivos e inconscientes. En otros, la facultad de comunicar con los espíritus reviste una forma más clara y más acentuada. Unos sienten su mano arrebatada por una fuerza extraña y llenan el papel de consejos, de advertencias, de enseñanzas variadas. Otros, ricos en fluido vital, ven las mesas agitarse bajo sus dedos, y obtienen por medio de golpes dados por estos muebles comunicaciones más lentas, pero más precisas y más propias para convencer a los incrédulos. Algunos hay que, sumergidos por la influencia de los espíritus en el sueño magnético, entregan la dirección de sus órganos a sus huéspedes invisibles, que los utilizan para conversar con los encarnados como en el tiempo de su vida corporal. Nada hay más extraño ni conmovedor que ver desfilar sucesivamente en la envoltura débil y delicada de una señora, y aun de una jovencita, las personalidades más diversas, el espíritu de un difunto cualquiera, de un sacerdote, de un artesano, de una sirvienta, revelándose por las actitudes características y por el lenguaje que les era familiar durante su existencia en este mundo. ¿Y qué podremos decir cuando son espíritus conocidos y amados de los asistentes los que vienen a afirmar su presencia y su inmortalidad, a prodigar a los que han dejado en el arduo camino de la vida exhortaciones y alientos, y a mostrar a todos el fin supremo? ¿Quién podrá describir las efusiones, los transportes, las lágrimas de aquellos a quienes un padre, una madre, una mujer querida vienen, desde el fondo de la tumba, a consolar y a reanimar con su cariño y sus consejos? Ciertos médiums facilitan con su presencia el fenómeno de las apariciones, o más bien, según una expresión nueva, de las materializaciones de espíritus. Estos toman del periespíritu del sujeto cierta cantidad de fluido, se lo asimilan por la voluntad y condensan su propia envoltura hasta hacerla visible y algunas veces tangible. Algunos médiums sirven también de intermediarios a los espíritus para transmitir a los enfermos y a los achacosos efluvios magnéticos que alivian y a veces curan a esos desgraciados. Esta es una de las formas más bellas y más útiles de la mediumnidad. Digamos también que una multitud de sensaciones inexplicadas dimanan de la acción oculta de los espíritus. Por ejemplo, los presentimientos que nos avisan una desgracia, la pérdida de un ser amado, proceden de las corrientes fluídicas que los desencarnados proyectan hacia aquellos que les son queridos. El organismo resiente estos efluvios, mas, raras veces el pensamiento del hombre trata de analizarlos. Y, sin embargo, hay en el estudio y en la práctica de las facultades mediúmnicas un manantial de enseñanzas elevadas. Se engaña el que considere la facultad mediúmnica como un privilegio o un favor. Cada uno de nosotros, ya lo hemos dicho, encierra en sí los rudimentos de una mediumnidad que puede desarrollar ejercitándola. En esto, como en tantas otras cosas, la voluntad representa un papel considerable. Las aptitudes de ciertos médiums célebres se explican por la naturaleza particularmente flexible y elástica de su organismo fluídico que se presta admirablemente a la acción de los espíritus. Sabiendo que el alma, por sus esfuerzos y sus tendencias, labra por sí misma o por lo menos modifica su organismo a través de los siglos, no veremos en la mediumnidad más que la consecuencia natural de los trabajos llevados a cabo en las vidas anteriores por los que gozan de ella. En general, la sensibilidad fluídica del ser guarda proporción con su grado de pureza y de adelanto moral. Casi todos los grandes misioneros, reformadores y fundadores de religiones eran poderosos médiums, en constante comunión con los invisibles, cuyas fecundas inspiraciones recibían. Su vida entera es un testimonio de la existencia del mundo de los espíritus y de sus relaciones con la humanidad terrestre. Así se explican que formen parte de las exageraciones y de las leyendas gran número de hechos históricos calificados de sobrenaturales y maravillosos. La existencia del periespíritu y las leyes de la mediumnidad nos indican por qué medios se ejerce, a través de las edades, la acción de los espíritus sobre los hombres.
La Egeria de Numa, los sueños de Escipión, los genios familiares de Sócrates, de Tasso, de Girolamo Cardano, las voces de Juana de Arco, las inspiraciones de Cebennes, la vidente de Proust y otros 1000 hechos análogos considerados a la luz del espiritismo, pierden ante los ojos del pensador cualquier carácter de sobrenatural o misterioso. Con estos hechos, sin embargo, se revela la gran ley de solidaridad que une a la humanidad terrestre con las humanidades del espacio. Emancipados de las trabas de la carne, los espíritus superiores pueden apartar la espesa cortina que les ocultaba las grandes verdades. Las leyes eternas se les aparecen libres de las sombras en que los sofismas y los miserables intereses personales las envuelven aquí abajo. Animados por un ardiente deseo de cooperar aún al movimiento ascensional de los seres, vuelven a descender hacia nosotros y se ponen en relación con aquellos humanos cuya constitución sensitiva y nerviosa les hace aptos para desempeñar el papel de médiums. Con sus enseñanzas y sus saludables avisos, trabajan, con la ayuda de tales intermediarios, por el progreso moral de las sociedades terrestres. Conviene hacer notar, sin embargo, que, en general, los médiums no comprenden bien, en nuestros días, la necesidad de una vida pura y ejemplar para entrar en comunicación con las altas personalidades del espacio. En la antigüedad, los sujetos mujeres con preferencia eran escogidos desde la infancia, educados cuidadosamente en los templos y en los recintos sagrados y rodeados de todo cuanto podía desarrollar en ellos el sentido de lo grande. Tales eran las vestales romanas, las sibilas griegas y las druidesas de la isla de Sein. Por el intermediario, se consultaba con los dioses o espíritus superiores, y las respuestas eran casi siempre precisas. Juana de Arco fue también una médium de este orden, al recibir las inspiraciones celestiales. Hoy, estas condiciones de pureza y de elevación de pensamiento son más difíciles de realizar. Muchos médiums padecen influencias materiales, hasta groseras, y llegan, incluso, a utilizar sus facultades con fines vulgares. De aquí el carácter inferior de algunas manifestaciones, la falta de protección eficaz y la intervención de espíritus retrógrados. 23. Evolución anímica y periespiritual. Las relaciones seculares de los espíritus y de los hombres, confirmadas y explicadas por las experiencias recientes del espiritismo, demuestran la supervivencia del ser bajo una forma fluídica más perfecta. Esta forma indestructible, compañera y sirvienta del alma, testigo de sus luchas y de sus penas, toma parte en sus peregrinaciones, y se eleva y se purifica con ella. Formado en los ínfimos grados de la animalidad, el ser periespiritual asciende lentamente por la escala de las especies, impregnándose de los instintos de los animales salvajes, de las astucias de los felinos, y también de las cualidades y generosas tendencias de los animales superiores. Hasta aquí no es más que un ser rudimentario, un esbozo incompleto. Al llegar a la humanidad empieza a reflejar sentimientos más elevados, el espíritu irradia con mayor fuerza y el periespíritu se ilumina con nuevos resplandores. De vidas en vidas, a medida que las facultades se extienden, que las aspiraciones se depuran y que el campo de los conocimientos aumenta, se enriquece con nuevos sentidos. Cada vez que una encarnación termina, el cuerpo espiritual se desprende de sus andrajos de carne cual una mariposa que se lanza fuera de su crisálida. El alma se reconoce, completa y libre, y al considerar el manto fluídico que la cubre, por su aspecto espléndido o miserable, se asegura de su propio estado de adelanto. Así como la encina conserva la marca de sus desenvolvimientos anuales, así el periespíritu guarda, bajo sus apariencias presentes, los vestigios de las vidas anteriores, de los estados sucesivamente recorridos. Estos vestigios se encierran en nosotros, olvidados a menudo, pero tan pronto el alma evoca y despierta su recuerdo, reaparecen como otros tantos testigos escalonados en el camino, extensa y penosamente, recorrido. Los espíritus atrasados tienen envolturas densas, impregnadas de fluidos materiales. Después de la muerte sienten aún las impresiones y las necesidades de la vida terrestre. El hambre, el frío, el dolor, subsisten para los más groseros de entre ellos. Su organismo fluídico, oscurecido por las pasiones, no puede vibrar más que débilmente y sus percepciones son muy limitadas. Nada saben de la vida del espacio. Todo es tinieblas en ellos y alrededor de ellos. El alma pura, desprendida de las atracciones bestiales, se forma un periespíritu semejante a ella. Cuanto más sutil es ese periespíritu, con tanta mayor fuerza vibra y son sus percepciones más extensas. Participa de los goces de la vida superior y de las magníficas armonías del infinito. Tal es la tarea del espíritu humano y tal es su recompensa. Por medio de grandes trabajos, labrarse nuevos sentidos de una delicadeza y un poder sin límites, domar las pasiones brutales,
transformar esta espesa envoltura en una forma diáfana y resplandeciente de luz, esta es la obra asignada a todos, y que todos debemos proseguir a través de innumerables etapas por el maravilloso camino que los mundos van desplegando a nuestro paso. 24. Consecuencias filosóficas y morales. Los hechos espiritistas están llenos de consecuencias filosóficas y morales. Traen la solución tan clara como completa, de los más grandes problemas que por espacio de siglos han preocupado a los sabios y a los pensadores de todos los países, el problema de nuestra naturaleza íntima, tan misteriosa, tan poco conocida, y el problema de nuestros destinos. La inmortalidad, que hasta ahora no era más que una esperanza, una intuición del alma, una aspiración vaga e incierta hacia un estado mejor, la inmortalidad está probada de hoy en adelante, como también la comunión de los vivos y los muertos, cuya consecuencia lógica es: la duda no es ya posible. El hombre es inmortal. La muerte no es más que una transformación. De este hecho y de la enseñanza de los espíritus se desprende además la certidumbre de la pluralidad de nuestras existencias terrestres. Esta evolución del ser a través de sus vidas renacientes, edificando el mismo su porvenir y construyéndolo cada día con sus actos, así en el seno del abismo como en el florecimiento de las humanidades felices, esa identidad de origen y de fines para todos, este perfeccionamiento gradual, fruto de los trabajos cumplidos y de las pruebas sufridas, todo esto nos demuestra los principios eternos de justicia, de orden y de progreso gobernando los mundos y dirigiendo el destino de las almas con arreglo a leyes sabias, profundas y universales. El espiritismo es pues una filosofía moral a la par que una ciencia positiva. Puede satisfacer al entendimiento tanto como al corazón. Se manifiesta en el mundo a la hora precisa en que las concepciones religiosas del pasado oscilan sobre sus bases, y en que la humanidad, habiendo perdido la fe sencilla de los tiempos antiguos, y corroída por el escepticismo, vaga, sin brújula, por el vacío, y busca su camino a tientas como los ciegos. El advenimiento del espiritismo es, no hay que engañarse, uno de los más grandes acontecimientos de la historia del mundo. Hace 19 siglos, sobre las ruinas del paganismo agonizante, en el seno de una sociedad corrompida, el cristianismo, por la voz de los más humildes y de los más despreciados, traía, con una moral y una fe nuevas, la revelación de dos principios ignorados entonces por las multitudes, la caridad y la fraternidad humana. De la misma manera hoy, en frente de doctrinas religiosas debilitadas y petrificadas por el interés material e impotentes para iluminar el espíritu humano, surge una filosofía racional conteniendo el germen de una transformación social, un medio de regenerar la humanidad eliminando los elementos de descomposición que la esterilizan y la manchan. Viene a ofrecer una base sólida a la fe, una sanción a la moral y un estímulo a la virtud. Hace del progreso el objeto esencial de la vida y la ley superior del universo. Pone fin al reinado de la gracia, de la arbitrariedad y de la superstición, mostrando en la elevación de los seres el resultado de sus propios esfuerzos. Al enseñar que una igualdad absoluta y una solidaridad estrecha unen a los hombres a través de sus vidas colectivas, da un golpe vigoroso al orgullo y al egoísmo, dos monstruos que hasta ahora nada había podido domar ni reducir. 25. El espiritismo y la ciencia. Los fenómenos del espiritismo, tan importantes por sus resultados científicos y sus consecuencias morales, no han sido, sin embargo, acogidos con todo el interés que merecían. La generalidad del público, después de un entusiasmo pasajero, ha vuelto a caer en la indiferencia. Aun entre los hombres de ciencia, muchos que no habían estudiado ni observado nada personalmente, desdeñando los testimonios de los experimentadores, declaraban que las manifestaciones eran imposibles y absurdas. Conforme afirmamos anteriormente, el hombre, con tanta frecuencia engañado, se ha hecho desconfiado y escéptico. No obstante, tal acogida puede parecer extraña, a lo menos por parte de sabios cuya misión parece consistir en estudiar todos los fenómenos y en investigar sus causas y sus leyes. Esto no sorprenderá a los que conocen la naturaleza humana y se acuerdan de las lecciones de la historia. Lo nuevo asusta, pues echa por tierra teorías queridas, sistemas viejos edificados con gran trabajo, altera situaciones adquiridas, y viene a turbar muchas tranquilidades, haciendo necesarios estudios y observaciones para los que se carece ya de afición. El filósofo alemán Eduard von Hartmann lo ha dicho muy bien en su obra sobre el espiritismo: los representantes oficiales de la ciencia se niegan a quemarse las cejas con estas cosas, sea que por consecuencia de su convicción actual sobre la infalibilidad de la ciencia, se crean autorizados a decretar a priori sobre lo que es posible y lo que es imposible, o sencillamente porque no tienen ningún deseo de cambiar sus estudios especiales con otros que les son menos familiares. En efecto, los sabios son hombres, y, como todos los hombres, tienen sus debilidades y sus preocupaciones.
Se necesita un verdadero heroísmo para acoger con imparcialidad hechos que vienen a dar un mentis formal a los trabajos de toda una existencia, y a hacer vacilar una celebridad laboriosamente conquistada. Como todos los grandes descubrimientos, el espiritismo debía recibir el bautismo de las humillaciones y de la prueba. Casi todas las ideas nuevas, particularmente las más fecundas, han sido menospreciadas y puestas en ridículo a su aparición, rechazadas como utopías. Por largo tiempo se ha calificado de mentiras y quimeras las invenciones del vapor y de la electricidad, y hasta el establecimiento de los ferrocarriles. La Academia de Medicina rechazaba al principio la teoría de la circulación de la sangre, de Harvey, como rechazaba más adelante el magnetismo. Y mientras que la Academia de París declaraba que este último no existía, se ha visto a la Academia de Viena proscribir su uso como peligroso. Con qué rechifla no han saludado los sabios en una época reciente los descubrimientos de Boucher de Perthes, el creador de la antropología prehistórica, ciencia acreditada hoy día y que arroja tan vivas luces sobre el origen de las sociedades humanas. Todos aquellos que han querido librar a la humanidad de su ignorancia y revelarle el secreto de las fuerzas naturales o de las leyes morales, todos han visto levantarse ante ellos un calvario y a todos se les ha dado a beber la hiel de los ultrajes. Galileo fue encarcelado, Giordano Bruno quemado, Jesús crucificado, Bat, Fulton, Papín escarnecidos, Salomón de Caus encerrado como loco. Hoy día no se encarcela, no se quema, no se proscribe a nadie por crimen de opinión, pero el sarcasmo y la befa son también formas de opresión. Ciertas ideas han necesitado de una vitalidad inaudita para abrirse paso a pesar de la coalición de los cuerpos sacerdotales y sabios. Más las ideas como los hombres crecen con el dolor. Tarde o temprano la verdad triunfa de las infalibilidades conjuradas. Después de haber evocado estos penosos recuerdos y considerado las vacilaciones sucesivas del pensamiento, al recordar la acogida hecha en el pasado a ideas y a descubrimientos que han centuplicado el poderío del hombre y asegurado su triunfo sobre la naturaleza ciega, después de haber trazado las reacciones del espíritu de rutina levantándose contra los innovadores, no tenemos razón para pedir a los detractores del espiritismo un poco de paciencia y de reflexión antes de condenar sin examen. No diremos ideas y especulaciones gratuitas del espíritu, sino hechos de observación y experiencia. Cada paso recuerda al hombre su poco saber. Nuestras conquistas científicas no son más que nociones provisionales, superiores a la ciencia de nuestros padres, pero que serán reemplazadas por conocimientos y descubrimientos nuevos. El tiempo presente no es más que una etapa en el gran viaje de la humanidad, un punto en la historia de las generaciones. La utopía de la víspera se convierte en la realidad del día siguiente. Lícito es gloriarse de haber contribuido a aumentar el bagaje intelectual del pasado, pero jamás debe decirse, lo que yo ignoro permanecerá oculto para siempre. Comparemos el modesto dominio de la ciencia con lo infinito de las cosas, con los campos sin límites de lo desconocido que nos quedan por explorar. Esta comparación nos enseñará a ser más circunspectos en nuestros juicios. 26. Peligros del espiritismo. Entre los experimentadores del espiritismo, queriendo algunos, con objeto de comprobación, fijar ellos mismos las condiciones de la producción del fenómeno, acumulando obstáculos y exigencias, no han obtenido ningún resultado satisfactorio, y, desde entonces, han sido hostiles a esta clase de hechos. Debemos recordar que las comunicaciones de los espíritus no pueden ser comparadas a las experiencias de física y de química. Aun estas están sometidas a reglas fijas, fuera de las cuales todo resultado es imposible. En las manifestaciones espiritistas nos hallamos en presencia, no ya de fuerzas ciegas, sino de seres inteligentes, dotados de libertad y de voluntad, que a veces leen en nosotros, disciernen nuestras intenciones malévolas, y, si son de un orden elevado, se cuidan muy poco de satisfacer nuestros caprichos. El estudio del mundo invisible exige mucha prudencia y perseverancia. Solo después de años de reflexión y de observación se adquiere la ciencia de la vida, se aprende a conocer a los hombres, a juzgar su carácter y a preservarse de las asechanzas de que el mundo está lleno. Más difícil aún de adquirir es el conocimiento, de la humanidad invisible que nos rodea y que flota por encima de nosotros. El espíritu desencarnado se encuentra más allá de la muerte tal como él mismo se ha hecho durante su estancia aquí abajo. No es ni mejor ni peor. Para dominar una pasión, corregir un defecto, atenuar un vicio, se necesita a veces más de una existencia. Resulta que en la multitud de los espíritus, los caracteres serios y reflexivos están, como en la tierra, en minoría, y los espíritus ligeros, apasionados por las cosas pueriles y vanas, forman numerosas legiones. El mundo invisible es, pues, en una escala más vasta, la reproducción, el duplicado del mundo terrestre. Allí, como aquí,
no todos poseen la verdad y la ciencia. La superioridad intelectual y moral no se obtiene sino por un trabajo lento y continuo, por la acumulación de los progresos realizados en el curso de una larga serie de siglos. Sabemos, sin embargo, que este mundo oculto influye constantemente sobre el mundo corporal. Los muertos tienen ascendiente sobre los vivos, los guían y los inspiran sin que ellos lo sepan. Los espíritus se atraen en razón de sus afinidades. Los que se han despojado de la envoltura carnal, asisten a los que están aún revestidos con ella. Los impelen por la senda del bien, pero también los empujan a veces por la del mal. Los espíritus superiores no se manifiestan más que en los casos en que su presencia puede ser útil y facilitar nuestro adelantamiento. Huyen de las reuniones ruidosas y no se dirigen más que a los hombres de intenciones puras. Nuestras oscuras regiones les agradan poco. Así que se vuelven a los centros menos cargados de fluidos groseros, pero a pesar de la distancia, no cesan de velar por sus protegidos. Los espíritus inferiores, incapaces de aspiraciones elevadas, se complacen en nuestra atmósfera. Se mezclan en nuestra vida, y, preocupados únicamente de lo que ocupaba su pensamiento durante la existencia corporal, toman parte en los placeres y en los trabajos de los hombres a quienes se sienten unidos por analogías de carácter o de costumbres. Llegan a veces a dominar y a subyugar a las personas débiles que no saben resistir a su influencia. En ciertos casos su dominio llega a ser tal, que pueden llevar a sus víctimas hasta el crimen y la locura. Los casos de obsesión y de posesión son más comunes de lo que se piensa. Ellos dan la explicación de muchos hechos relatados en la historia. Sería peligroso entregarse sin reserva a los experimentos espiritistas. El hombre de corazón recto, de juicio ilustrado y firme, puede hallar en ellos consuelos inefables y preciosas enseñanzas. Mas aquel a quien solo inspirase el interés material, o que no viese en estos hechos más que una frívola diversión, sería fatalmente el juguete de espíritus pérfidos, que, halagando sus inclinaciones y seduciéndole con brillantes promesas, captarían su confianza para abrumarle enseguida de burlas y desengaños. Se necesita, pues, una gran prudencia para entrar en comunicación con el mundo invisible. El bien y el mal, la verdad y el error están allí mezclados, y para distinguir uno de otro, hay que pasar todas sus revelaciones y todas sus enseñanzas por el tamiz de un juicio severo. No debe uno aventurarse por ese terreno más que paso a paso y con la antorcha de la razón en la mano. Para apartar las malas influencias y para alejar las hordas de espíritus ligeros o maléficos, basta conservar la serenidad de ánimo, no abdicar jamás el derecho de comprobación y de examen, y buscar por sobre todas las cosas los medios de perfeccionarse en el conocimiento de las leyes superiores y en la práctica de las virtudes. Aquel cuya vida es recta y que busca la verdad sinceramente, no corre riesgo alguno. Los espíritus de luz leen en él, ven sus intenciones y le asisten. Los espíritus engañosos y embusteros se alejan del justo como una partida de guerrilleros ante una ciudadela bien defendida. Los obsesores atacan con preferencia a los hombres ligeros que descuidan las cuestiones morales para buscar en todo su placer o su interés. Casi siempre los obsesados están unidos a sus perseguidores invisibles por lazos cuyo origen remonta a existencias anteriores. No borra la muerte nuestras faltas ni nos libra de nuestros enemigos. Nuestras iniquidades pesan sobre nosotros a través de los siglos, y aquellos que han padecido por ellas nos persiguen con su venganza y con su odio más allá de la tumba. Así lo permite la soberana justicia. Todo se redime y todo se expía. Lo que en los casos de obsesión y de posesión nos parece anormal e inicuo, no es a menudo, más que la consecuencia de las expoliaciones y de las infamias cometidas en el oscuro pasado. 27. Charlatanismo y venalidad. La perfidia de los espíritus malévolos no es el único escollo que el espiritismo encuentra en su camino, otros peligros le amenazan, y estos proceden de los hombres. El charlatanismo y la venalidad, más temibles que la hostilidad más encarnizada, pueden invadir y arruinar las nuevas doctrinas como han invadido y arruinado la mayor parte de las creencias que se han sucedido en este mundo. Productos espontáneos y mórbidos de un centro impuro, se desarrollan y se esparcen casi por todas partes. La ignorancia del gran número favorece y alimenta este manantial de abusos. Ya muchos falsos médiums y explotadores de todos grados han buscado en el espiritismo un medio de fabricar moneda. El magnetismo, ya lo hemos visto, no está tampoco a cubierto de estos industriales, y quizás debamos ver en esto una de las causas que apartaron por mucho tiempo a los sabios del estudio de los fenómenos. Mas también debe comprenderse que la existencia de productos falsificados no da derecho a negar la de los productos naturales.
Porque los prestidigitadores se intitulen físicos, ¿se infiere acaso que las ciencias físicas sean indignase de atención y de examen? La superchería y la mentira son consecuencias inevitables de la inferioridad de las sociedades humanas. Siempre en acecho de las ocasiones de mantenerse a expensas de la credulidad, se insinúan en todas partes, manchan las más nobles causas, y comprometen los más sagrados principios. Igualmente temible es la tendencia de algunos a traficar con la mediumnidad y a crearse una situación material con el auxilio de facultades reales, pero de carácter variable. Siendo la producción de los fenómenos debida a la acción libre de los espíritus, es imposible contar, por su parte, con una intervención permanente y regular. Los espíritus elevados no pueden prestarse a miras interesadas, y lo menos que pueda temerse en semejante caso, es caer bajo la influencia de espíritus frívolos y burlones. Una fatal tendencia impulsará al médium retribuido a simular los fenómenos cuando estos no se presenten. Introducir la cuestión del dinero en este orden de ideas es disminuir su valor moral. El amor al oro corrompe las más sublimes enseñanzas, y el catolicismo ha perdido su autoridad sobre las almas desde que los discípulos del Evangelio se han convertido en discípulos de Pluto. Si el espiritismo llegase a ser objeto de comercio, si las pruebas que proporciona de la inmortalidad, si los consuelos que derrama, no fuesen más que un medio de explotación, otro tanto se debilitaría su influencia, y el progreso que trae a la humanidad, en vez de ser rápido y general, no podría ser más que muy lento y enteramente individual. No es menor plaga la ignorancia. Muchos de los que se entregan a las manifestaciones, faltos de nociones exactas, poco instruidos en las cuestiones de fluido, de periespíritu y de mediumnidad, confunden y alteran todas las cosas con sus falsas interpretaciones, arrojando de consiguiente un verdadero descrédito sobre estos estudios y haciendo creer a los incrédulos que no hay en ellos más que ilusiones y quimeras. La ignorancia es difícil de vencer. Los errores y los abusos que engendra ejercen frecuentemente más imperio que la verdad y la razón. No hay un principio ni una doctrina que no hayan sido desfigurados, ni una verdad que no haya sido falsificada y oscurecida a capricho. A pesar de los prejuicios y la ignorancia, a pesar de las hostilidades conjuradas, el espiritismo, nacido ayer, ha dado ya pasos de gigante. Hace 40 años que balbuceaba apenas sus primeras palabras, y aquí que ya ha dejado oír su voz en todos los puntos del globo. Sus adeptos se cuentan hoy día por millones, y entre ellos se encuentran muchos de los maestros más respetados de la ciencia. Tales progresos denotan una vitalidad sin ejemplo, y ante los hechos realizados no cabe ya la indiferencia. Verdad es que si se examina de cerca la situación del espiritismo, se observará en su seno no tan solo el germen de los abusos que acabamos de indicar, sí que también causas de división, rivalidades de opiniones y de grupos. En vez de unión y de armonía, se encontrará con sobrada frecuencia antagonismo y luchas intestinas. Cristo decía hace ya 19 siglos, no he venido a traer la paz, sino la división. Siempre ha sucedido lo mismo en este mundo. Al contacto de las debilidades humanas, toda enseñanza se convierte en manantial de altercados y conflictos. Puede deplorarse este estado de cosas, pero nos consolaremos pensando que a despecho de las controversias y de las rivalidades, la idea madre se desarrolla y prosigue su marcha. Los hombres, instrumentos de un día, pasan. Sus pasiones, sus intereses, todas esas cosas fugitivas y vanas, desaparecen con ellos, pero la verdad, chispa divina que han recogido, se convierte en hoguera, sube sin cesar, y al llegar a ser astro deslumbrador inundará un día con sus rayos a esta humanidad vacilante y atrasada. 28. Utilidad de los estudios psicológicos. El carácter esencialmente racional que ha adoptado el espiritismo hace pueriles las acusaciones de empirismo y sobrenaturalismo con que se le adorna a menudo. Jamás se insistirá demasiado sobre este punto. La realidad de las manifestaciones espiritistas descansa, como hemos visto, sobre los testimonios innegables de hombres de reconocida competencia. Su explicación no ha venido hasta después de pacientes estudios. Debidamente comprobados los efectos, preciso ha sido investigar la causa, y, si se ha afirmado haberla hallado en la intervención de los espíritus, es que la naturaleza de los fenómenos no ha permitido dar otra explicación plausible. No resulta necesariamente de esto que tales fenómenos deban clasificarse por la misma razón en el dominio de lo sobrenatural. Nada sería tan contrario al buen sentido. Lo sobrenatural no existe ni puede existir. Todo en el universo está regido por leyes. Demostrar la existencia de un fenómeno es colocarle en el orden permanente de las cosas, es someterle a la ley natural.
En el seno de este universo donde todo, seres y cosas, se encadena y se une con estrecha solidaridad, en una profunda y sublime armonía, no hay lugar para el milagro ni para lo sobrenatural. Leyes tan rigurosas, tan inflexibles como las que gobiernan la materia, rigen el mundo invisible. Para conocer su admirable funcionamiento, no hay más que un medio: estudiar. Nada hay más fecundo, por otra parte, que el estudio del mundo de los espíritus, a pesar de las dificultades que presenta. Abre al pensamiento mil vías inexploradas, nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a penetrar en las interioridades más íntimas de nuestro ser, a analizar nuestras sensaciones, a medir nuestras facultades, y, por consiguiente, a dirigir mejor su ejercicio. Esta es por excelencia la ciencia de la vida del alma, no solamente en su estado terrestre, sino en sus transformaciones sucesivas a través del tiempo y del espacio. El espiritismo experimental puede llegar a ser un medio de conciliación, un lazo que una a esos dos sistemas enemigos, espiritualismo metafísico y materialismo, que se combaten y se despedazan desde hace tantos siglos. Adopta los principios del primero, les da claridad y les suministra una base de certidumbre, da satisfacción al segundo procediendo según los métodos científicos, demostrándole en el periespíritu, cuerpo fluídico, semimaterial, la causa de numerosos fenómenos físicos y biológicos. Hace más. Trae a la ciencia la síntesis filosófica y el concepto moral del que ésta carecía, y sin los cuales permanecía sin acción sobre la vida social. La ciencia, o por mejor decir, las ciencias, se aplican sobre todo al estudio parcial y fragmentario de la naturaleza. Los progresos de la física, de la química, de la zoología, son inmensos, dignos de admiración los trabajos realizados, pero estos trabajos carecen de lazo de cohesión, de unidad. No conociendo más que una parte de la vida, la parte exterior, la más grosera, y queriendo ordenar el juego de las leyes universales por estos insuficientes datos, la ciencia actual, seca y fría clasificación de hechos materiales, conduce a una teoría puramente mecánica del mundo, inconciliable con la idea de justicia, puesto que en sus consecuencias lógicas, llega a la conclusión de que, en la naturaleza, la fuerza es el único derecho. Por esto la ciencia continúa siendo impotente para ejercer una influencia saludable y moralizadora. Privada hasta ahora de una vista de conjunto, de sus trabajos acumulados no había podido hacer brotar el concepto superior de la vida que debe fijar los destinos del hombre, trazar sus deberes y suministrarle un principio de mejoramiento individual y social. Pues bien, este concepto nuevo, que coordina los conocimientos particulares, reúne sus elementos dispersos comunicándoles unidad y armonía. Esta ley moral indispensable para la vida y el progreso de las sociedades el espiritismo la ofrece a la ciencia con la síntesis filosófica que debe centuplicar su poder. El espiritismo está llamado a representar gran papel, y sus consecuencias morales son incalculables. Acaba de nacer, y sin embargo, qué tesoros de consuelo y de esperanza no ha derramado ya por el mundo, y cuántos corazones afligidos y fríos no ha confortado y reanimado, y a cuántos desesperados no ha detenido en la pendiente del suicidio. Su enseñanza bien comprendida puede calmar las aflicciones más vivas, comprimir las más fogosas pasiones, y dar a todos la fuerza del alma y valor en la adversidad. El espiritismo es, pues, al mismo tiempo una poderosa síntesis de las leyes físicas y morales del universo, un medio de regeneración y de progreso. Desgraciadamente son aún muy pocos los hombres que se interesan en su estudio. La vida de la mayoría es una carrera frenética hacia bienes ilusorios. Se apresuran, temen perder el tiempo en cosas que miran como superfluas, y lo pierden realmente, adhiriéndose a lo que es pasajero y efímero. En su ceguedad, el hombre desdeña lo que le haría vivir tan feliz como es posible serlo en este mundo, haciendo bien y creando a su alrededor una atmósfera de paz y de recogimiento. Cuarta parte. El más allá. 29. El hombre, ser psíquico. El hombre, lo hemos visto ya, es un ser complejo. Tres elementos se combinan en él para formar una unidad viviente. Estos son, el cuerpo, envoltura material y temporal que abandonamos, a nuestra muerte, como un vestido usado. El periespíritu, envoltura fluídica permanente, invisible para nuestros sentidos actuales, que acompaña al alma en su evolución infinita, se mejora y se purifica con ella. El alma, principio inteligente, centro de fuerza, foco de la conciencia y de la personalidad. Estos tres elementos, materia, fluido, inteligencia, estrechamente unidos en nosotros para constituir la vida, se encuentran igualmente en la base del orden universal del cual son las substancias fundamentales, los términos componentes. Hacen del hombre una reducción del universo, un microcosmos encerrando las mismas potencias y sometido a las mismas leyes. Por lo tanto, puede creerse que el conocimiento perfecto de nuestro ser nos conduciría, por analogía,
a la comprensión de las leyes superiores del universo. Pero ni los más adelantados han alcanzado aún el completo conocimiento del hombre. El alma, desprendida del cuerpo material y revestida con su envoltura sutil, constituye el espíritu, ser fluídico, de forma humana, libre de las sujeciones terrestres, invisible e impalpable en su estado normal. El espíritu no es más que un hombre desencarnado y cada uno de nosotros vuelve a ser espíritu cuando llega su hora. Alternativamente, la muerte nos devuelve a la vida del espacio, luego el nacimiento vuelve a traernos a un mundo material para empezar de nuevo el combate de la existencia, la lucha necesaria para nuestro adelantamiento. Puede compararse el cuerpo a la armadura que ciñe el caballero antes de la batalla, dejándola cuando ésta ha terminado. Habiendo las manifestaciones espiritistas demostrado experimentalmente la inmortalidad, queda por determinar en qué condiciones prosigue la vida del espíritu después de la muerte y qué suerte le cabe en el espacio. Esto es lo que expondremos en esta parte de nuestra obra, inspirándonos en los trabajos anteriores y en las innumerables comunicaciones de espíritus que, en todos los puntos del mundo, nos han iniciado en los goces o en las penas de su existencia de ultratumba. Esta exposición no será, pues, el resultado de una teoría de la imaginación, la consecuencia de hipótesis más o menos plausibles, sino realmente el fruto de las instrucciones dadas por los espíritus. Gracias a ellos, la vida futura, llena hasta ahora de incertidumbre y de oscuridad para el hombre, se ilumina y se despliega como un inmenso cuadro. Se convierte en una realidad, y todos nosotros podemos ver, por el ejemplo de los que en ella nos han precedido, las situaciones respectivas que nos preparan nuestras debilidades o nuestros méritos. El alcance de esta revelación es considerable. Imprime a nuestros actos un impulso nuevo. En las diversas situaciones que corresponden a los espíritus, según su mérito, vemos la aplicación de la ley de justicia. Esta no admite ya discusión. Por medio de secretos resortes, por una sencilla y sublime disposición de las cosas, lo rige todo en el universo. Esta certidumbre, al satisfacer nuestro entendimiento, nos hace más llevaderos los males de la vida y fortifica nuestra fe en el porvenir. 30. La última hora. ¿Qué sucede a la hora de la muerte y cómo se desprende el espíritu de su cárcel de carne? ¿Qué impresiones, qué sensaciones le esperan en este temido instante? Esto es lo que todos tenemos interés en conocer, pues todos haremos este viaje. La vida puede escapársenos a cada instante, ninguno de nosotros escapará a la muerte. Pues bien, lo que todas las religiones y todas las filosofías nos habían dejado ignorar, los espíritus vienen en tropel a enseñárnoslo. Nos dicen que las sensaciones que preceden y siguen a la muerte son infinitamente variadas y dependen sobre todo del carácter, de los méritos y de la elevación moral del espíritu que abandona la tierra. La separación es casi siempre lenta y el desprendimiento del alma se opera gradualmente. Empieza a veces mucho antes de que sobrevenga la muerte y no es completo hasta que las últimas ligaduras fluídicas que unen el cuerpo al periespíritu queden rotas. La impresión sentida por el alma es tanto más penosa y prolongada cuanto más fuertes y numerosas son estas ligaduras. Causa permanente de la sensación y de la vida, el alma experimenta todas las conmociones, todos los desgarramientos del cuerpo material. Dolorosa y llena de angustias para unos, la muerte no es para otros más que un dulce sueño seguido de delicioso despertar. El desprendimiento es pronto, el pasaje fácil para el que se ha despegado con anticipación de las cosas de este mundo, que aspira a los bienes espirituales y ha llenado sus deberes. Hay, por el contrario, lucha y agonía prolongada, en el espíritu apegado a la tierra, que solo ha conocido los goces materiales y ha descuidado prepararse para la partida. Sin embargo, en todos los casos, a la separación del alma y del cuerpo sigue siempre un tiempo de turbación, fugitivo para el espíritu justo y bueno, que se despierta pronto a todos los esplendores de la vida celeste. Que es muy largo, hasta el punto de abarcar años enteros, para las almas culpables, impregnadas de fluidos groseros. Entre estas, muchas creen vivir con la vida corporal largo tiempo aún después de la muerte. El periespíritu no es a sus ojos más que un segundo cuerpo carnal, sometido a los mismos hábitos, y a veces a las mismas sensaciones físicas que durante la vida. Otros espíritus de orden inferior, se creen sumergidos en una noche oscura, en un completo aislamiento en el seno de profundas tinieblas. La incertidumbre, el terror les oprimen. Los criminales están atormentados por la horrible e incesante visión de sus víctimas. La hora de la separación es cruel para el espíritu que solo cree en la nada. Se agarra con desesperación a esta vida que se desvanece, la duda se apodera de él en tan supremo momento, ve un mundo formidable abrirse como un abismo y quisiera retardar el instante de su caída.
De aquí nace una lucha terrible entre la materia que se desvanece y el alma que se empeña con furor en retener este cuerpo miserable. A veces queda como clavada a él hasta la descomposición completa y aún siente, según la expresión de un espíritu, los gusanos roer su carne. Apacible, resignada y hasta gozosa, es la muerte del justo, la partida del alma que habiendo luchado y padecido mucho aquí abajo, deja la tierra confiando en el porvenir. Para ella, la muerte no es más que la libertad, el fin de las pruebas. Los débiles lazos que la unen a la materia se destacan nuevamente. Su turbación no es más que un ligero entorpecimiento semejante al sueño. Al dejar su morada corporal, el espíritu depurado por el dolor y el sacrificio, ve su existencia pasada a retroceder, alejarse poco a poco con sus amarguras y sus ilusiones, y disiparse luego como las brumas que se arrastran por el suelo al amanecer y se desvanecen ante el resplandor del día. El espíritu se encuentra entonces suspenso entre dos sensaciones, la de las cosas materiales que se borran y la de la nueva vida que se delinea ante él. Esta vida, la entrevé ya como al través de un velo, llena de encanto misterioso, temida y deseada a la vez. La luz aumenta pronto, no ya esa luz astral que nos es conocida, sino una luz espiritual, radiante, difundida por todas partes. Progresivamente le inunda, le penetra, y con ella un sentimiento de felicidad, una mezcla de fuerza, de juventud, de serenidad. El espíritu se sumerge en esa oleada reparadora. En ella se despoja de sus incertidumbres y de sus temores. Luego su mirada se aparta de la tierra, de los afligidos seres que rodean su lecho mortuorio, y se eleva hacia las alturas. Vislumbra los cielos inmensos y otros seres queridos, los amigos de otro tiempo, más jóvenes, más vivos, más hermosos, que vienen a recibirle y a guiarle por el seno de los espacios. Emprende el vuelo con ellos y sube hasta las regiones etéreas que su grado de pureza le permite alcanzar. Allí cesa su turbación, nuevas facultades se despiertan en él y empieza su feliz destino. La entrada en una vida nueva produce impresiones tan varias como la situación moral de los espíritus. Aquellos, muy numerosos, cuya existencia ha transcurrido indecisa, sin faltas graves, ni méritos señalados, se encuentran al principio sumidos en un estado de estupor y de profundo abatimiento. Luego viene un choque a sacudir su ser. El espíritu sale lentamente de su envoltura como una espada de la vaina. Recobra su libertad, pero tímido y vacilante, no se atreve aún a hacer uso de ella y permanece adherido por el temor y la costumbre a los sitios en que ha vivido. Continúa sufriendo y llorando con aquellos que han participado de su vida. El tiempo pasa para él sin que se dé cuenta. Pero finalmente otros espíritus le asisten con sus consejos, le ayudan a disipar su turbación, a librarse de las últimas cadenas terrestres y a elevarse hacia centros menos oscuros. En general, el desprendimiento del alma es menos penoso después de una larga enfermedad, teniendo ésta por efecto desatar poco a poco las ligaduras carnales. Las muertes repentinas o violentas que sobrevienen cuando la vida orgánica está en su plenitud, producen en el alma un desgarramiento doloroso arrojándola en una prolongada turbación. Los suicidas son presa de sensaciones horribles. Experimentan durante años enteros las angustias de la última hora y reconocen con espanto que no han hecho más que cambiar sus padecimientos terrestres por otros más vivos aún. El conocimiento del porvenir espiritual y el estudio de las leyes que rigen la desencarnación son de gran importancia para la preparación a la muerte. Pueden suavizar nuestros últimos instantes y facilitarnos el desprendimiento permitiendo que recobremos antes conocimiento de nosotros mismos en el mundo nuevo en que entramos.